Patxi López, no sé, a simple vista parece que los grandes partidos se quedan un poco como están y hay algunas diferencias con la incógnita, sobre todo, de esa coalición Podemos-Izquierda Unida. No, pero con la incógnita de qué van a hacer todos los indecisos. Porque estamos a 50 días de unas elecciones donde yo creo que todos coincidimos en que hay una cierta frustración y enfado en la ciudadanía, que eso todavía no se ha decidido o no han decidido si se va a convertir en una voluntad política a través del voto o se va a convertir en abstención. Yo cada vez que veo el CIS siempre me pregunto, estaba mirando aquí la foto que me han pasado no de el resultado después de la cocina, sino previo a la cocina, cuando hacen estimación directa de votos. Y ahí la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista es exactamente de 2 puntos. Sin embargo, hacen una cocina y al Partido Popular le aumentan 10 puntos y al Partido Socialista 5. ¿Para que usted no se fía de los sociólogos del CIS? No me fío mucho de los resultados que han tenido en otras elecciones. Por ejemplo, las últimas que no acertaron, ¿no? Bueno, vamos a ver lo que... Bueno, las últimas, la explicación técnica ha venido casi estos días al decir, y eso también lo iban diciendo ustedes, que había una gran bolsa de indecisos antes del 20 de diciembre y que en la última semana se decidió el 30% del voto, que es muchísimo. ¿Y tú crees que ahora no hay? No lo sé. Yo creo que sí, por lo que te acababa de decir, ¿no? Ahora hay una cierta frustración y enfado, porque a los partidos políticos a los que les habían encargado que buscaran acuerdos para tener gobierno, no lo han hecho. Es decir, no han cumplido, no hemos cumplido con nuestra obligación. Y ese enfado, esa frustración que hoy se detecta en la ciudadanía, ¿en qué se va a convertir en las elecciones? Bueno, 4 meses de Patxi López como presidente del Congreso que han dado pues para bastante en ese puesto. Casi ha sido uno de los puestos más relevantes porque ha habido movimiento. Era un Congreso más fraccionado que en otras ocasiones. Llegó a presidente con un acuerdo múltiple, en fin, no era sencilla la cosa. Blanca, vamos a repasar algo de ese mandato. Fíjate, Patxi López, que fue el lehendakari entre 2000 y 2012, no sabemos si por aquel entonces se le pasó al señor López por la cabeza que algún día ocuparía el que en la Constitución española aparece como tercer cargo en importancia, el de presidente del Congreso de los Diputados. Ha sido la legislatura más corta de la historia, pero seguro que al señor López le ha resultado muy intensa. Su nombramiento se llegó a través de ese acuerdo de su formación, el Partido Socialista, con el Partido Popular y con Ciudadanos. Ahí estamos recordando ese momento, ese nombramiento. Es el único momento en el que hemos podido ver, por cierto, a Rajoy y a los parlamentarios populares aplaudir a un miembro de las filas socialistas. También Pablo Iglesias lo hizo en aquella ocasión. Y lo mencionamos a Pablo Iglesias porque no crean que no le ha dado algún quebradero de cabeza que otro el líder de la formación morada. ¿Se acuerdan de ese famoso tuteo? Y ha habido muchos otros. Vamos a ver. Le pido su amparo, señor presidente, para poder terminar mi intervención. No, tu tiempo ya había terminado, señor Iglesias. Sí, los 3 minutos habían terminado. Y por Querido lo tanto, Patxi, no sabía que nos íbamos a tutear, pero si nos tuteamos no hay ningún problema. en su primera intervención... Señor presidente, ahora que volvemos al usted... Señor Iglesias, no tiene la palabra, por lo tanto, silencio, por favor. El turno de alusiones y el reglamento de la Cámara también han provocado momentos muy tensos, como el vivido con el popular Rafael Hernando. Vamos a recordar. Señor presidente, usted sabe que no hay turnos por alusiones en este preciso El turno para... turno. Señor Hernando. Sin embargo, señor Hernando. ha tenido Señor usted Hernando. el error de dar la... Se acabó la discusión, ya sé que... Usted acaba de llegar a esta Cámara. Se ha portado desde que ha llegado a esta Cámara como un verdadero arbitrario. No tiene la palabra, señor Hernando. Señor Hernando, no tiene la palabra. Bueno, del señor Hernando, de Rafael Hernando, seguro que nos puede hablar Patxi López. Ha sido uno de los más críticos con la labor del presidente del Congreso. Esta corta legislatura también nos ha ofrecido esos momentos de descontrol que de vez en cuando salen del Congreso. Patxi López ha tenido que poner orden entre las bancadas y dar alguna que otra lección de moral. Silencio, por favor. Se pueden admitir las explosiones de expresiones que a veces se traducen en aplausos y a veces en abucheos, y ambas están al mismo nivel. Ahora, lo que no se puede admitir de ninguna de las maneras es ni el insulto, ni la descalificación, ni el grito por el grito. Y cada uno sabrá cuándo sobrepasa esa línea del respeto y la educación y acaba en el insulto o no.
Suelen decir que el que tiene boca se equivoca y el que anda echando cuentas, pues ni te cuento lo que le llevó a rectificar la fecha de la segunda sesión de investidura de Pedro Sánchez. Finalmente, Patxi López dio por zanjada la 11ª legislatura, la más breve de la democracia, lamentando que no hubieran sido capaces de cumplir sus obligaciones. Lamento profundamente el fracaso de esta Cámara para llegar a un acuerdo para formar gobierno, como era nuestra obligación. Sin embargo, estoy seguro que la siguiente lo conseguirá. Así que termino con un viejo proverbio vasco: gaizki esanak barkatu eta ongi esanak gogoan hartu. Perdónenme las palabras equivocadas y recojan solo las acertadas. López, que esperaba que estos meses le hubieran servido a todos para entender lo necesario que es negociar, pactar, dialogar. Yo no sé si han tomado buena nota. Ya, claro, usted al final agradecía a todos el trabajo, pero no se lo han puesto fácil algunos, ¿eh? No, es verdad que ha sido tenso algunos de los debates que ha habido en la Cámara, y es verdad que a veces estábamos, o alguno estaba en el límite del respeto y de la educación. Algunos de los maestros y profesores que suelen visitar el Congreso con sus alumnos me decían: si hubiera sido en mi clase estarían todos expulsados. Digo, bueno, no se trata de eso, pero sí que hemos vivido de esas situaciones. Pero no deja ser la anécdota de una legislatura que es verdad de 4 meses, que ha sido intensa, pero ha sido inédita, ¿eh? Y en el trabajo parlamentario hay una cosa que es seguir las tradiciones que se convierten en norma. Pero en esta ocasión, en lugar de seguir tradiciones, hemos tenido que crear precedentes. Es la primera vez que hay plenos con un gobierno en funciones y que se aprueban proposiciones no de ley y proposiciones de ley. Explíqueme una cosa que no termine de entender. ¿Qué dijo usted? Voy a intentar mediar entre el Congreso y el Gobierno. Y dije yo, ¿cómo mediar? Si usted es de parte, si usted es presidente del Congreso, tendrá que mediar el juez. No utilicé la palabra mediar. Lo que dije es que voy a ver si hay una solución que no nos lleve al conflicto. Pero tampoco dramaticé el conflicto de atribuciones. Teníamos una Cámara a pleno rendimiento, que no está en funciones y que tiene como, entre otras atribuciones, la de controlar al Gobierno. Teníamos un Gobierno que estaba en funciones, que por lo tanto tenía una capacidad de gobernar limitada, pero que la Cámara estaba en su derecho de controlar esas funciones que ejercía o no ejercía o sobrepasaba. Sin embargo, el Gobierno dijo que no, que al no tener la confianza de esa Cámara, sino de la anterior, no tenía por qué estar sometido al control. Entonces dije, bueno, en vez de llegar al conflicto, vamos a ver si el Gobierno se atiende a razones. No lo hizo. Y entonces abrimos lo que se llama el conflicto de atribuciones, que me parece muy razonable, porque así en el futuro se sabrá qué capacidad tiene cada institución, cada poder, el legislativo y el ejecutivo, cuando hay un periodo con gobiernos en funciones. ¿Usted se imagina que el 27 de junio haya unos resultados muy parecidos y nos volvamos a meter en una situación como esta de empantane? Porque nadie ha ido cambiando su discurso para decir, si pasa lo mismo, haré esto otro. Supongo como que... decía Einstein, a mismas pruebas, mismos resultados. Sí, pero eso es en la ciencia y no en la política, que no es una ciencia exacta, ¿eh? Y entonces puede haber resultados distintos. Primero, porque supongo que todos los partidos salen a mejorar sus resultados y, por lo tanto, su capacidad para negociar y para tener una mayoría suficiente en el Congreso. Desde luego el Partido Socialista sale a eso, a las elecciones. Segundo, porque espero, como he dicho en más ocasiones, que hayamos aprendido la lección, ¿no? Y eso, los vascos que estamos en el Congreso hemos tenido una doble frustración, porque no hemos sido capaces de hacer entender a los demás lo que significa dialogar, negociar y pactar, porque aquí lo hemos tenido que hacer toda la vida, ¿no? Y además le hemos dado valor a los acuerdos. Aquí ha habido gobiernos de coalición, ha habido tripartitos, ha habido gobiernos con acuerdos de legislatura, con acuerdos de investidura. Y sin embargo, en el conjunto de la política española se hizo un gran pacto hace 40 años, el de la transición, pero no se ha necesitado durante todo este tiempo y parece que se ha olvidado. Y por eso decía eso de dialogar, negociar y pactar, son palabras seguramente muy viejas, pero son las más necesarias en este nuevo tiempo. Uno no hereda su condición de candidato a presidente del Congreso, ¿no? No, desde ¿Tiene luego que no. intenciones de repetir? Si se lo propusieran, repetiría. No, ni pretendo ni preveo nada. Lo digo porque ya sé lo que dicen los confidenciales. Dicen, el PSOE dice que no. Pero ya sabes que los confidenciales Ya, a veces por no eso dan digo, ni una. yo se lo he dicho de Porque dónde he traído la fuente. el PSOE es más, ha salido
inmediatamente después en una entrevista de Antonio Hernando diciendo, bueno, esto es mentira, ¿no? Primero porque uno cuando sale a las elecciones no sale a plantearse voy a unas elecciones para tener la presidencia del Congreso. No, oiga, salimos para tener la presidencia del Gobierno. Y luego lo demás ya se verá, ¿no? Por lo tanto, yo, como suelo decir, no tengo ninguna melancolía ni ¿Por nostalgia. qué se fue Pedro Sánchez a Portugal físicamente a decir que iba a intentar un pacto a la portuguesa? Volvió y pactó con Ciudadanos, que era exactamente el pacto a la no portuguesa. No, pero no, claro, es que... La secuencia fue así. No, la secuencia no fue así, la visualización fue así, pero la secuencia es que Podemos no se sentó a la mesa, porque nosotros abrimos negociaciones con todos los partidos. No se sentó a la mesa porque estaba en el reparto del poder puro y duro. Estaba en la rueda de prensa de Pablo Iglesias diciendo que quería ser vicepresidente, que quería tener el FIS. Ahora le pregunto, por eso le pregunto a usted esa parte. Y entonces nosotros, abriendo negociaciones con todas las formaciones políticas, quien se sentó de verdad a negociar fuera de Ciudadanos. O sea, la primera vez que se sentó Pablo Iglesias en una mesa, en 2 días dijo que se había acabado. Y la segunda, ni siquiera 2 días, en 12 horas dijo que se había acabado. Por lo tanto, mucha voluntad no había en esa parte. Y sin embargo, el Partido Socialista, desde el minuto 1 en que decidió Pedro Sánchez, asumió la responsabilidad de buscar un acuerdo para tener una mayoría suficiente, empezó a negociar con propuestas, con papeles.